El día de hoy les voy a enseñar cómo resolver un ejercicio de la ruta crítica. Iniciamos ya teniendo esto que nos dio resultado de nuestras rutas de PERT. Entonces, bueno, tenemos que los números son nuestros procesos y las líneas es el tiempo en que tardamos en hacer cada proceso. Para empezar, bueno, tenemos unos cuadritos en la parte de encima donde vamos a poner el tiempo que tardamos en hacer cada proceso. Entonces, en este, como no tenemos ningún proceso anterior, pues se pone un 0 porque no tardamos nada. Después, para el ejercicio número 2, para el proceso número 2, se tiene que ver, son los 0 del proceso anterior más los 10 que tardas en hacer tu nuevo proceso, los 10 días. Entonces nos dan 10 días. Después, para el 3, pues tenemos que del proceso número 2 teníamos 10 y se suman los 9 días que tarda en realizar el proceso. Para el proceso 4, como tenemos dos formas de llegar al proceso 4, pues se va a escoger en el que nos dé la máxima. Entonces ponemos máximo de 1,4, porque es del 1 al 4, pues nos da un 1. Y del 3 al 4, que sería 19 más 3, 22. Entonces este es el máximo. Por lo tanto son 19 más 3, 22. Para el proceso número 5 se va a hacer lo mismo, porque tenemos dos formas de llegar al proceso número 5. Como en el del 1 al 5, pues nada más se tienen estos 5, que es tu tiempo que se tarda. En cambio, del 2 al 5 se tiene 10 y 8. Entonces, ese sería nuestro máximo. 10 más 8, 18. Para el proceso 6, lo mismo. Tenemos el máximo del camino 2 al 6, que nos darían 20. Tenemos también del 3 al 6, que nos darían 23. Tenemos del 4 al 6, que nos darían 27. Y del 5 al 6, que nos darían 25. Por lo tanto, la más alta es la de 27, que es del 4 al 6. Entonces tenemos 22 más 5, 27. De ahí al 7 igual, tenemos 3, vamos a escoger el máximo, teniendo que del 5 al 7 nos da 21, que del 6 al 7 nos dan 35 y del 4 al 7 nos dan 26. Por lo tanto, el del 6 al 7 es nuestro máximo. Entonces serían 27 más 8, 35. Bueno, una vez que fuimos del proceso 1 al proceso 7, nos toca regresar para poder sacar así la ruta crítica. Es decir, vamos a ir del proceso 7 al proceso 1. En el proceso 7 nosotros ya iniciamos con 35 días, porque es el tiempo que ya llevábamos y no lo podemos eliminar. Así que se empieza con los 35. Después tenemos que ir al 6. Del 7 al 6 solo hay una ruta, por lo tanto es 35, que son los del triangulito, menos 8, que nos da 27. Ahora vamos al 5. Como en el 5 podemos llegar desde el proceso 7 o desde el proceso 6, se va a sacar el mínimo. Entonces tenemos que del proceso 7 al proceso 5 serían 35 menos 3, que serían 32, o del proceso 6 al proceso 5, que sería 27 menos 7, serían 20. Teniendo este por mínimo, escogemos el del 6 al 5. Ahora para el 4
tenemos lo mismo, tenemos porque podemos llegar desde el proceso 7 o desde el proceso 6, por lo tanto se va a sacar el mínimo. Del 7 al 4 son 35, menos 4, 31, o del 6 al 4, que son 27, menos 5, son 22. Este es el más chico, por lo tanto se escoge este y se escribe 22. Ahora hacia el 3. Del camino 3 podemos llegar desde el proceso 6 o desde el proceso 4. Entonces tenemos que el mínimo del proceso 4 al proceso 3 sería 22 menos 3, serían 19. O del proceso 6 al proceso 3, que sería 27 menos 4, 23. Por lo tanto, el más pequeño es del 4 al 3, que nos da 19. Ahora al 2. Para llegar al 2 hay 3 caminos, que es del 6 al 2, del 5 al 2 y del 3 al 2, así que sacaremos el mínimo. Del 3 al 2 tenemos que son 10, porque 19 menos 9 nos da 10. Del proceso 6 al proceso 2 vemos que son 27 menos 10 serían 17. Y del proceso 5 al proceso 2 vemos que son 20, porque es lo del triangulito, menos 8 serían 12. Por lo tanto, el más chico es del 3 al 2, dándonos 10. Y ahora vamos al camino 1. En el camino 1, de la misma manera, tenemos 3 formas de llegar, que es desde el 4, desde el 2 y desde el 5. Del 4 al 1 tenemos que son 22 menos 1 son 21. Del 2 al 1 tenemos que son 10 menos 10 nos da 0. Y del 5 al 1 tenemos que 20 menos 5 nos da 15. Por lo tanto, el más pequeño es del 2 al 1, que nos dio 0. Y se escribe el 0. Bueno, ahora para sacar nuestra ruta crítica lo que tenemos que hacer es restar los números de los triángulos, es decir, el 35 menos 27 para ver cuál es su resultado. 35 menos 27 nos da 8, que este es el número que queremos, por lo tanto, esta es una ruta crítica. Si nosotros hiciéramos la resta de 35 menos 20 nos daría 15, que no es igual al número de días que necesitamos, entonces por eso no es una ruta crítica. Ahora, del 6 tenemos que escoger entre 5, 2, 3 y 4, se hace de la misma manera. 27 menos 20 nos da 7. 27 menos 10 nos da 17, esta no es una ruta crítica. 27 menos 19 no nos da 4, por lo tanto tampoco es una ruta crítica. Pero 27 menos 22 sí nos da 5. Aquí tenemos dos opciones. Pero si ven, cuando vamos del 5 para llegar al 1, 20 menos 0 no nos da 5. Por lo tanto, esta ruta queda descartada y se toma entonces del 4 al 6. Después vamos 22 menos 19 nos dan 3, por lo tanto sí es una ruta crítica. 22 menos 0 nos da 22, así que no es una ruta crítica. Cogemos esta. Del 3 ahora iríamos hacia el 2 porque es el único camino que podemos, además de que es 19 menos 10 nos dan los 9. Y del 2 al 1, 10 menos 0 nos dan 10. Por lo tanto, también es una ruta crítica. Y así es como tenemos nuestra ruta crítica, es del proceso 1 al 2, al 3, de ahí al 4, de ahí al 6 y de ahí al 7. Y así es como sacamos nuestra ruta crítica.